Pilates 30 mil. Inhala, exhala y fluye aquí. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? A su podcast pilatero Pilates 30,000. Hoy estamos como cada jueves con ustedes, un día más hablando de eso que todos piensan, pero no todos se atreven a decir. Y me presento una vez más, somos Manuel Alcázar, White Not Pilates, y un servidor, José Alpantoja, Pilates Insider. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, José. Aquí estamos una semana más hablando de esas cositas que todos pensamos que en silencio. Lo pensamos en silencio, pensamos que somos los únicos que nos pasan determinadas cosas, pero en realidad no. Así que nosotros lo hablamos aquí abiertamente, sabiendo que hay alguien al otro lado que quizá quiera compartir con nosotros sus situaciones del día a día en el estudio. Oye, y hoy traemos un tema muy buen tema que además alguien nos lo sugirió, ¿no? Una de nuestras escuchas. Sí, Maggie Briseño desde Los Cabos nos ha propuesto ahí un tema, es el tema de la puntualidad, o más bien el de la falta de ella, ¿no? Y los problemas que pueden originar. Hoy es lo que vamos a tratar. ¿Cómo lo ves? Me parece muy bien, y también antes de comenzar, recordarles a toda nuestra escucha que si quiere proponer temas, lo puede hacer desde nuestro Instagram, que nos manden un mensaje directo. Estamos como @Pilates30podcast, para que nos busques ahí y nos mandes un mensajito con el tema que más te interese. Y somos Pilates 30,000 porque nuestro compromiso es en 30 minutos contarte nuestras reflexiones, en este caso y hablar de la puntualidad. Así que pongo alarma, Joséal. Bien, ponemos crono, tú me dices. Ponemos crono en 30 minutos, esto está sonando, 3, 2, 1, lo tenemos. Muy bien, pues vamos a hablar de este tema. Creo que este tema, como casi todos los que abordamos en este podcast, lo podemos hablar de diferentes aristas, ¿no? Desde la puntualidad del instructor o la instructora, la puntualidad de las usuarias, los usuarios. Así que, ¿cómo lo quieres empezar a abordar hoy, amigo? Pues mira, una de las preguntas que a mí me surgen, que a lo mejor no tenemos en cuenta, es por qué el llegar tarde, la puntualidad puede afectar más que de lo que pensamos, ¿no? ¿Por qué empezar tarde desajusta toda la experiencia del grupo en general? ¿Y qué puede hacer en este caso, como dices, ¿no? Desde distintas perspectivas, qué puede hacer un alumno? ¿O qué puede hacer un instructor? ¿O qué puede hacer la organización del estudio a nivel general para que esa falta de puntualidad no se vea afectado o no afecte al ritmo natural de las clases? Yo por ahí lo llevaría. José, ¿cómo lo ves? Me parece muy bien. Creo que, y haciendo un poquito, hablando de lo obvio, creo que no es lo mismo la falta de puntualidad, por ejemplo, entre nosotros como instructores, ¿no? A los alumnos, ¿no? Y me gustaría empezar, si tú estás de acuerdo, con los instructores, ¿no? Desde un punto de vista inquisitivo, porque yo creo que, por lo menos en mi experiencia, en algún momento todos podemos llegar tarde, ¿no? Y más dependiendo del tipo de ciudad en el que cada uno vivimos, el tipo de transporte, el tipo de si estoy en muchos estudios, ¿no? Pero ahorita que hablaste de la experiencia, creo que eso se me hace algo que a lo mejor no había pensado, ¿no? Cuando un instructor llega tarde, ya empieza a corromper la experiencia del usuario de la clase de Pilates. Y a lo mejor puede ser un gran instructor, una gran instructora, pero esto puede mermar mucho ese primer conecte, ¿no? De hecho, hasta entras como estresado, ¿no? Como estresado a dar la clase, ¿no? No entras concentrado, pues entras con la prisa. Claro, es que al final en Pilates el tiempo es estructura, ¿no? Marca el inicio, marca el ritmo, ¿no? Para mí, una de las cosas claves en mis clases, o uno de los grandes retos que tenemos los instructores, es hacer que los alumnos aterricen, ¿no? Hay veces que llegan con un nivel de activación que yo digo que pisan 2 centímetros por encima del suelo. Y nosotros como instructores tenemos que ayudarles a que lleguen al cuerpo, ¿no? A que lleguen a que aterricen en nuestra sesión.
si somos nosotros los que llegamos con ese estrés a 2 centímetros del suelo, ya entramos corriendo, abrimos la puerta apresurados, nos tropezamos con una colchoneta al entrar. Mira, yo me acuerdo que yo tuve un jefe del que aprendí mucho, Tino García de Oviedo, que él siempre decía, no corráis por el estudio. Por el estudio se camina despacio. Y que yo creo que va un poco con la idea de, ¿y si llegas corriendo estresado tarde? O sea, llega tarde tranquilo. Porque, y también es una cosa que yo trato de transmitir muchas veces a los alumnos, ¿no? Es como, cuando tú mires el reloj y te des cuenta, o sea, tú ya sabes cuando llegas tarde. Asume que llegas tarde y llega tarde tranquilo, ¿no? Porque precisamente hablando de los alumnos, ocurre algo que es mejor hacer una clase de 50 minutos desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista, llegando, pues eso, con ese nivel de activación medio ajustado, que hacerla de 52, porque volvemos a lo de siempre, es las prisas que nos hacen ganar 30 segundos al final, 1 minuto. Vas a ganar 2 minutos de clase. Si tarde vas a llegar, corras o no corras. Entonces, volviendo a lo que nos decía Tino, es una vez que entras en el estudio, camina tranquilo, camina. Si llegas tarde, camina como si no llegaras tarde. No sé qué opinas tú de esto. Bueno, primero que nada, antes, saludos a Tino. Excelente frase y me la robo en este momento. En el estudio no se corre, se camina. Y me recuerda la de mi abuelo que decía también, complementando tu idea, despacio que tengo prisa. Entonces, despacio que tengo prisa, porque también, digo, yo confieso, ¿no? Cuando voy tarde soy de esos que se estresan. Y de repente digo, no, a ver, bájale, estás corriendo, ¿no? Tienes que llegar a tu casa, tienes un hijo, cuídate, ¿no? Y perdemos la calma, ¿no? O sea, entonces sales tú de balance y eso lo transmites en tu clase, ¿no? Entonces creo que en ese punto estoy muy, muy de acuerdo, o sea, asumir nuestra impuntualidad, ¿no? O sea, se trata de llegar temprano, obviamente, pero si ya estás ahí, como creo que es mejor asumirlo y hacer efectivos, o sea, mejor pensar en cómo reparo el daño dentro de la clase, obviamente, cómo aprovecho esos 50, 20, media hora, lo que te reste, pero cómo lo haces para aprovecharlo bien, ¿no? ¿Cómo haces para dar un servicio de alta calidad en esa limitante de tiempo que la circunstancia, ¿no? Para que, digo, igual puede ser la circunstancia, ¿no? Te puso ahí, ¿no? Es que es más, yo te diría que yo parto de una base, ¿no? Y es que la puntualidad para el instructor es innegociable. Lo que ocurre es que en la vida lo innegociable muchas veces hay que negociarlo porque, como has dicho, ¿no? Las circunstancias se dan. De manera que, como instructor, yo cuando llego tarde, una cosa que he aprendido y trato de aplicarme es no me disculpo por haber llegado tarde, doy las gracias porque me hayan esperado para empezar la clase. Y considero que eso es un muy buen punto de partida. Mira, acabo de decir otra frase que me voy a robar, ¿no? La mentalidad. Digo, no es soberbia, sino me gusta el tema de agradecimiento mucho a mí en esta etapa de mi vida y creo que cambiar y contextualizar el perdón al agradecer. También tú asumes una responsabilidad más allá como de una etiqueta, ¿no? Dices, bueno, pues no lo hice como yo quería, agradezco, y eso también a ti te va ayudando a condicionarte a hacerlo mejor la próxima, ¿no? En vez de disculparte, porque al disculparte luego te justificas. Digo que está bien pedir perdón, ¿no? O sea, en todo, ¿no? Uh-huh. Pero a veces suena tan a justificación que lo repites. Sí, porque de pronto que llegas tarde es evidente. Que el alumno, o sea, que no es una situación ideal, es evidente. Yo te agradezco tu tiempo, agradezco que me hayas estado esperando, ¿no? Y ahora tengo algo preparado para ti que te va a encantar. Entonces, la espera va a merecerte la pena. Pero claro, también se da otra circunstancia, que es la de reciprocidad, ¿no? Si tú te aplicas eso a ti, tienes que ser también considerado con el alumno que llega tarde. Claro. ¿Quieres que pasemos al alumno o quieres que demos algunos tips como para que los estudios se blinden para evitar empezar tarde una clase de pilates?
Vamos a ser organizados, José Al. ¿Qué tips se te ocurren, qué ideas se te ocurren a ti como instructores que podemos llevar a cabo? Yo ahorita lo veo desde 2 puntos. Uno, tú como instructor de manera personal, pero creo que también como estudio. Y creo que me gustaría primero abordarlo como estudio, para irnos de lo global a lo personal. Porque lo personal es muy obvio, ¿no? Prepárate un día antes, guarda tus cositas, ¿no? Yo he aprendido mucho eso ahorita de preparar como la comida antes, ¿no? Y para no salir corriendo a la escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te doy un caso mío muy personal, ¿no? Pero, por ejemplo, para un estudio, yo algo que recomiendo mucho a la hora de dar charlas en los estudios y todo eso es enséñale a dar clases a todo el personal del estudio. Que todo el personal del estudio tenga una noción, ¿no? A lo mejor no va a ser tu instructor top, ¿no? El front desk, ¿no? O el dueño, la dueña, ¿no? A lo mejor no va a ser el instructor premium. Pero en el caso de que por la circunstancia, que puede ser, oye, ¿sabes qué? Choqué, ¿no? No, voy tarde. La experiencia no se pierde, ¿no? No tienes que cancelar clase, no tienes que empezar tarde, ¿no? Porque es como coordinar y además hacer buen equipo, ¿no? Como coordinar bien y dices, oye, voy a comenzar la clase, ni siquiera dices, fulanita viene con retraso, ¿no? O sea, voy a comenzar la clase y empiezas con un calentamiento, ¿no? Calentamiento, inclusive puede ser un calentamiento prehecho, ¿no? Un calentamiento de emergencia para que ya tengas ahí un guión del guión, por así decirlo, ¿no? Claro. Sí, a mí además se me ocurre que tú también como instructor puedes anticipar, porque tú ya conoces determinadas pequeñas rutinas que los alumnos pueden hacer sin ti, que si tú les muestras, de pronto, ese día que llegas 5 minutos tarde, ya ellos saben que cuando llegan se ponen a hacer esto, o tienen esas opciones, que puede ser... pues eso, o agarrar un material concreto y empezar a movilizar los pies, a movilizar la pelvis, a automasaje de pues cositas que a lo mejor los alumnos les gustan y que no harían en su casa, pero de pronto llegan al estudio y tienen una estrategia, mira, tú comienza por esto. No sé cómo ves esta idea. Me parece muy... Creo que cuando hay esta complicidad, sobre todo en estudios que están ya más con una retentiva, ¿no? Que ya conoces a los alumnos de mucho tiempo, creo que además queda muy congruente con lo que hablábamos no me acuerdo si el pasado o antepasado, de ir dejarles esta pequeña responsabilidad a los alumnos también. Entonces creo que es una buena forma, ¿no? O sea, es como cuando a lo mejor el sensei de karate tuvo una eventualidad y le dice al alumno más avanzado, ponles a hacer los básicos, ¿no? Y ya todos saben hacer los básicos, ¿no? O sea, todos saben qué es un Quijón o un Suki, ¿no? Entonces ya todos tienen una secuencia básica, ¿no? Entonces creo que eso también puede ser en pilates, ¿no? O sea, hay veces que es, oye, pues comiencen con el ejercicio de respiración, ¿no? En mi caso personal, por ejemplo, yo soy muy fan de usar las pelotas para respirar. Y ya tengo mi rutinita. Que no siempre la uso, pero la uso con algo de frecuencia, ¿no? Sobre todo cuando me enfoco a la respiración, ¿no? Entonces creo que la gente que ya toma clase conmigo, ya que se la conoce, ¿no? Dice, después de la respiración va la movilidad del hombro, ¿no? Y después la movilidad de cuello, ¿no? Por darte un ejemplo, entonces ya es fácil, ¿no? Exacto. Sí, puede ser una manera, porque en el fondo, para mí siempre y yo creo que es un poco en general de cualquier instructor, ¿no? Tu mayor temor es el alumno quieto, esperando, mirando hacia la puerta cuando tú llegas tarde. Si de pronto tú llegas y ya está ocurriendo algo en clase, ya de pronto ellos ya saben algo que pueden ir desarrollando, se sienten con esa autonomía, también es mucho más relajado para el instructor que llega tarde el saber que los alumnos están enseñados, tienen esas estrategias y de pronto no te van a estar esperando mirando al reloj, van a estar empezando su clase. Y como dices tú, desde la autonomía. Ahora, otra cosa que se me ocurre, porque a veces puede ser que no sea el instructor ni los alumnos que llegan tarde, ¿no? A veces puede ser front desk, ¿no? Algo pasó. Y quien tiene las llaves para abrir el estudio. Yo en un proyecto que ayudé a desarrollar, detecté que eso iba a pasar. Dije, esto puede pasar con frecuencia por las características del lugar, porque front desk viene desde
un lugar muy lejos, digo, aquí en México, yo creo que también en España, ¿no? Ya está muy gentrificado todo, ¿no? Entonces de repente esa persona que tenía ese puesto, a lo mejor tenía que hacer 1:30, 2 horas de camino. Y pensando en el metro de la Ciudad de México, que casi nunca pasa, ¿no? Le digo, guiño, guiño, ¿no? Se para, ¿no? Entonces dije, esto puede pasar. Entonces lo que se me ocurrió, que además es una solución nada creativa, o sea, es poner una chapa con huella digital. Uh-huh. Entonces si el instructor llegaba a tiempo, ponía su clave o su huella digital, ¡pum!, y accedía, ¿no? A lo mejor no tenía el acceso a la computadora para llevarla quién vino y quién no vino, ¿no? Y con las cámaras pues, se puede hacer eso, ¿no? Pero por lo menos ya tenía el acceso a las instalaciones. Sé que a lo mejor no en todos los lugares por seguridad se puede hacer, por lo menos aquí, pero en un lugar que a lo mejor está dentro de un edificio o algo así, es una buena medida, ¿no? O sea, si ya es un edificio donde hay un portero y ya nada más entrar como al lugar, ¿no? Es algo, se me hace muy práctico. Llega la persona, pone su huellita y abre y ya está. Y ya no es necesario, ¿no? Y también preparar la música, o sea, dejársela preparada desde un día anterior, ¿no? Todo lo que vaya a usar, tenerlo listo. Entonces, de esta manera creo que puede ser una buena forma de tener la tarea hecha y blindarse un poquito. Claro, totalmente, buena idea. ¿Qué te parece si hablamos de los alumnos? De pronto es el alumno, y vamos a basar una situación pues para hacerlo más reconocible, no es que un alumno de pronto un día llega ligeramente tarde, sino que es siempre el mismo alumno o la misma alumna los que siempre llegan la misma cantidad de tiempo tarde, que pueden ser 5, 10 o 15 minutos, el tiempo que estimes, lo suficiente para interrumpir, ¿no? O digamos, que afecte al normal funcionamiento de la clase. Esa alumna también la conocemos. Claro, y aquí, amigo, te quiero confesar que me quiero poner de abogado del diablo. Te voy a hacer un poco de ruido, de polémica, porque tengo experiencia en ambas. Entiendo que esa parte que cuando el alumno llega tarde, rompe tal vez el balance y el ritmo de la clase, sobre todo si tu clase es muy directiva, ¿no? O sea, cuando tienes gente haciendo un ejercicio diferente en cada aparato, a lo mejor no afecta tanto como cuando los tienes en una clase muy directiva donde todos están haciendo un mismo ejercicio y además tienes un calentamiento muy establecido, ¿no? O me equivoco, ¿no? De ahí es donde parte, ¿no? Sí, claro, de pronto tú tienes el foco en algo muy concreto, ¿no? Que a lo mejor empiezas con una idea que luego quieres que vaya creciendo a lo largo de la clase, ¿no? O situaciones que de pronto se van a... Por ejemplo, tengo mucho la costumbre, ¿no? Para mí la parte inicial de la clase, ¿no? Es siempre como una presentación de lo que va a venir. No porque te lo cuente, sino porque tú ya lo vas viendo, lo vas sintiendo, ¿no? Entonces, si te pierdes esa primera parte, pues digamos que el desarrollo va a ser diferente y la clase no va a ser todo lo completa que yo querría, ¿no? Claro, de pronto hay que ver si el romper esa estructura, ¿no?, realmente es relevante o no es relevante. A veces puede serlo, a veces no necesariamente. O incluso se me ocurre también si eso puede estar molestando a otras personas que en ese momento están en la sala, llegado pronto, están centrados y es que se abra la puerta, que llegue alguien más, de pronto les saca, ¿no? Aquí, claro, hay como varios, porque está por un lado tu interacción con el alumno, a lo mejor podríamos ver si a lo mejor eso podría afectar a los otros alumnos, no sé, como varias aristas, ¿no? Aquí que sí puede afectar a otros alumnos, pero también creo que depende mucho de tú cómo lo gestiones. Recordar, bueno, yo pienso, ¿no?, que tú como coach eres el líder de la clase, eres el líder del momento. Y me gusta mucho la palabra líder, porque creo que líder habla más de responsabilidad que de autoridad, ¿no? Creo que la autoridad, no pensando en jefes, ¿no? O sea, es yo mando y tú obedeces, ¿no? Yo soy muy anarquista en ese aspecto.
creo como en el pensamiento crítico y me gusta la palabra liderazgo, ¿no? Que es te sigo porque te respeto. Entonces, si tú, creo que sí afecta, pero creo que si tú como líder no haces evidente que la persona llegó tarde o no le pones una etiqueta negativa, simplemente le sigues dando el enfoque a tu clase, los demás pueden decir, bueno, pues llegó tarde, a mí no me afecta, yo llegué temprano y siguen en la clase, ¿no? Creo que desde... ¿Por qué comento esto? Porque algo que sí he visto es que de repente con la gente que es todavía un poquito más nueva en este medio, ¿no? De Pilates. Creo que con las herramientas que tiene, pues le parte más, ¿no? Le parte más su guión, le cuesta más trabajo gestionar eso, ¿no? Y de repente leo la frustración de alguien llegó tarde y no puedes pasar, ya pasaste 15 minutos, ¿no? Y yo les decía, wow, espérate, porque eso tampoco está bien, ¿no? Ten en cuenta que muchas veces esta persona no quiso llegar tarde, ¿no? Digo, claro, hay gente que no le importa, ¿no? Y que tiene el descaro y ese es el donde digo, oye, sí, no, espérate, ¿no? Pero, y aquí es donde yo quiero ser abogado del diablo, ¿no? Yo en algún momento, y creo que te lo he comentado, trabajé con personas, cuando yo tenía 20, que tenían mi edad ahorita, ¿no? 40 años. 40, 50, 60. Y que ya tenían historia de vida. Y empecé a detectar historias de vidas, ¿no? O sea, que dices, híjole, o sea, sé que vienen a Pilates porque quieren trabajar en sí, no olvidarse, ¿no? O sea, no perderse en ese tema roto que traen, ¿no? Y no porque tú seas su salvador o no, para nada, ¿no? Para eso van al psicólogo, pues, sino porque es parte de lo que están haciendo. Y dije, híjole, y yo todavía recibirlos con esa caricia negativa, ¿no? Como dice mi mamá, caricias negativas, ¿no? Con ese, llegaste 15 minutos tarde, dices, pues mira, yo creo que la persona ya se sentía mal por llegar tarde, ¿no? Entonces creo que la parte de cómo lo gestionas tú, o sea, sí, es importante que llegue temprano, eso es obvio, ¿no? Pero cómo lo gestionas para que al grupo no le afecte, ¿no? O sea, para que digas, oye, ok, no sé, entra en silencio, ¿no? Como en las universidades que tienen 2 puertas, ¿no? Que el que llega tarde ya sabe que entra calladito y entra por atrás y es su responsabilidad poner atención, ¿no? Entonces, pero el maestro sigue dando su cátedra, ¿no? Entonces igual un poquito construir esa parte de entras en silencio, no entras a saludar a todo mundo, ¿no? Y tú sigues dando tu clase y le dices, ok, dame un segundo, ahorita que termine este ejercicio, vemos cómo te puedes integrar, ¿no? Punto, ¿no? No sé, se me ocurre que podría ir por ahí. Sí, no, al final, claro, lo has comentado, ¿no? Y también cuanto más numeroso es el grupo al que das clase, más posibilidades de que alguien llegue tarde, ¿no? Entonces, saber, o sea, digamos que se cree una especie de diálogo, de diálogo que no es con palabras, ¿no? Que en el fondo ya todo el mundo va sabiendo, va observando. El grupo arrastra mucho, ¿no? Entonces, en el fondo tú, como decías, que líderes que somos, tienes que saber gestionar, ¿no? Entonces tú identificas perfectamente el que llega tarde queriendo hacer notar que llega tarde. Evidentemente tu reacción será diferente que aquel que tú sabes que es que no puede llegar pronto, porque también lo hay, ¿no? Una de las claves es, lo hemos hablado muchas veces, no tomártelo como una afrenta personal. No es, él no llega tarde, posiblemente contra ti, no quiere sabotearte la clase. El protagonista de tu vida eres tú, el de la suya es él, ¿no? Y para ti la clase de Pilates es lo más. Para él es su práctica de ejercicio que tiene justo entre que sale de trabajar y va a recoger al niño y a lo mejor, lo que comentabas tú, ¿no? Puedes llegar incluso a entender por qué se da esa circunstancia. ¿Dónde está? También mi duda es dónde está el límite entre la flexibilidad y un poco el mantener el orden, ¿no? Porque en el fondo, lo que hablamos siempre, ¿no? El grupo es el que manda, por decirlo así. Que el grupo funcione es la clave. Ante ese retraso, el grupo continúa, la sesión continúa, la gente no se ve perjudicada, pues entonces a lo mejor no es problemático. Ante esa llegada tarde
de manera consistente se está viendo perjudicado el grupo, a lo mejor es cuando hay que actuar, ¿no? O hay inclusive que la persona, tomar alguna ¿no? A medida. lo mejor se puede lastimar, efectivamente, ¿no? O sea, puede llegar Claro, y estás haciendo un ejercicio ya complicado y se puede lastimar, también es cierto eso, ¿no? Claro, y que de pronto el simple hecho de hacerle consciente a la persona ya ayuda, ¿no? Porque a lo mejor asumimos que el alumno sabe, pero a lo mejor no es consciente de ello, ¿no? O bueno, pues al final el propio hecho de ir dando clase, ir observando, 5 minutos hablando con, o sea, 5 minutos o 2 minutos de conversación con ese alumno, simplemente acercándote y preguntándole: oye, ¿qué está pasando? Estoy viendo que te está costando llegar a la hora. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte a que desde el estudio necesitas algún cambio de hora? Necesitas entender las razones, ¿no? A lo mejor esa persona llega tarde por una razón. Acércate y pregúntale. Simplemente el hecho de que le prestes atención ya va a hacer que tenga un impacto en la otra persona. El ignorar nunca ayuda. Y menos si a ti como instructor te está afectando el hecho de que esa persona llegue tarde. Una clave es no te lo tomes como algo personal, no es por ti. La otra es acércate e interésate de manera abierta. Claro, porque además acabas, sin decirlo de manera explícita, acabas de darle estructura de un feedback muy asertivo. Primero que nada, como líder, lo recuerdo en un curso de liderazgo de alto rendimiento, por ejemplo, que decía, el líder tiene que dar un feedback, ¿no? Hay feedback positivo y feedback negativo. Los feedback positivos se dan en grupo, ¿no? De, oye, qué bien, Manuel, ¿cómo has mejorado en esta situación, ¿no? En el hip roll, ¿no? En el roll-up, ¿no? Eso puede ser un feedback asertivo o positivo, ¿no? Pero cuando tienes que dar algún feedback que a lo mejor puede incomodar, el acercarte y hablar, ahí ya estás diciendo, bueno, el feedback que no es positivo, pues, tiene que hacerse de manera particular, no grupal, ¿no? Entonces, ahí esa estructura la acabas de dar. Y la otra, empezar con la empatía, con la validación. Entonces, creo que es algo muy importante. O sea, oye, he notado que estás, primero quiero agradecer que estás llegando a la clase, veo que te gusta mucho la clase, pero he notado que te está costando trabajo llegar a tiempo y me preocupa que te puedas lastimar dentro de la clase, ¿no? O sea, a lo mejor ponerle el por qué, ¿no? ¿Hay algo que te pudiera ayudar o te vendría, o a lo mejor ahí echarle la responsabilidad, o por qué crees que o cómo crees que esto... ¿cómo crees que podría llegar más temprano, no? O sea, o te acomodaría más estar en otro grupo, ¿no? O sea, como irle aventando esa pelotita para que también diga, bueno, sí, es que este grupo me queda muy apretado, a lo mejor sí me voy al grupo de la tarde, ¿no? Y como dices, sobre todo, pues no tomártelo personal. También, amigos, se me ocurre otra idea, y esta, de hecho, no es mi idea, la aprendí actualmente, después de muchos años de dar clase, es que las clases no empiezan a la hora, empiezan a la 1:10, pero terminan a la hora, ¿no? Ya había visto en la logística de los gimnasios que las clases eran de 55 minutos, por ejemplo, ¿no? Cuando yo comencé, las clases eran de 1 hora, pero esto era imposible, ¿no? Entonces siempre empezábamos tarde la clase porque el instructor de atrás se apasionaba tanto que acababa tarde la clase, ¿no? Y a todo mundo, me incluyo, a todos los de mi generación nos pasó enojarnos porque alguien acabó tarde la clase y nosotros ser quien acabó tarde la clase también, ¿no? Te voy a cortar un momentín. Maggie, nuestra compañera que nos propuso el tema, era el problema que tenía exactamente. Mira, Maggie, ya dimos con tu punto. Aquí, en el gimnasio donde yo trabajé mucho tiempo, saludos a mis amigos del gimnasio, muchos colegas, era que la clase durara 55, pero estaba como que entre más o menos establecido, no establecido. De repente llegó un coordinador que dijo, no, lo establecemos y todos los gimnasios de esta franquicia son así. Bueno, ahora lo aprendí de una mejor manera en un estudio donde actualmente colaboro, y los dueños pusieron clases de 50 minutos donde la hora empieza, no sé, a las 5:10.
yo al principio dije, ¿por qué empieza a las 5:10 y no a las 5, no? Pero me doy cuenta que las personas se programan a las 5, pero la clase empieza a las 5:10. Y me he dado cuenta que es menos personas que llegan tarde. Y el instructor sabe que tiene que acabar a las 4 porque su compañero empieza a las 5:10. Y ese tiempo es para que los alumnos limpien el reformer y el instructor vaya y le mueva a su té, a su café, o vaya al baño, o le dé una mordida al sándwich, lo cual también es muy sano. Y aquí lo único es que ahora tú tienes que gestionar una clase de pilates no de 1 hora, sino de 50 minutos bien aprovechados. Claro, eso es una clave, ¿no? También los que organizan los horarios, los propietarios normalmente de los estudios, no pedir imposibles, ¿no? Es si la clase de 7 a 8 dura 60 minutos, la clase de 8 a 9 no puede durar 60 minutos. Y mientras pidamos imposibles, en realidad nos estamos casi engañando entre instructores, entre alumnos, y entonces ese pequeño detalle que yo creo que también nos trajo el COVID, ¿no? De pronto ya todos nos dimos cuenta, por si tenemos alguna duda, de que las clases de 60 minutos no existían. Vamos a buscar la manera de que todo sea más realista y dejar espacios entre medias, que no es tiempo perdido, muchas veces es tiempo ganado para permitir que todos vayamos al mismo paso. Porque también pasa muchas veces que ya están las personas esperándote. Hay estudios que no son tan grandes de tamaño, por ejemplo, pero que a lo mejor solamente tienen una recepción muy pequeña y tienen que entrar a cambiarse las calcetas, quitarse los tenis ya dentro de la sala. Entonces, a diferencia de un gimnasio, que a lo mejor eso lo hacen en el vestidor, ¿no? Entonces creo que esa parte también de entender tu flujo de cómo entran las personas, cómo salen, de cómo preguntan en qué reformer les toca para los estudios que tienen hasta números en su reformer, ¿no? O sea, creo que esto ayuda mucho. Estos 10 minutos son una gran ventaja, como es tiempo invertido más que tiempo periodo de clase. Y por otro lado, creo que también a ti como instructor te da esa parte de ser efectivo en un tiempo determinado, ¿no? O sea, a lo mejor le quita un poquito esa parte de doy una clase de 1:30 y todos me aplauden y todos me siguen, ¿no? A enfocarte a dar una clase bien dada en 50 minutos, ¿no? O sea, lo oyes. Órale, la alarma ya. de 30 minutos está sonando. Te voy a hacer una pregunta rápida antes de cerrar. Del 1 al 10, ¿cómo de puntual te consideras? Híjole, yo Rápido, creo que no te un dejo pensar 8. mucho. Un 8, ya un 8. ¿Tú? Yo me voy a dar un 8 también. Así que, pero lo interesante no es lo que nos consideramos nosotros. A mí me interesa mucho saber, nuestros oyentes, compañeros, instructores, que del 1 al 10, ¿qué nota os pondríais en puntualidad? Siendo honestos, así, sin pensarlo, ¿no? Sí, eso. Lo primero, el primer número que se os venga. Y... ¿alguna cosa más, José, al que quieras añadir? Sí, claro, antes de despedirnos y bueno, pues con esta honestidad decir soy un 8, pero quiero ser un 9. Recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Pilates 30 Podcast, tanto en Instagram, TikTok, en YouTube. También nos pueden escuchar en plataformas como Spotify y Apple Podcast y más plataformas. Ahí pueden escuchar los podcasts en video. Y bueno, también platicarles que tanto Manuel como un servidor estamos dando diferentes cursos, diferentes proyectos. Entonces, que si quieren seguir, tomar algún tipo de curso o formación con nosotros, nos sigan en nuestras páginas. ¿En dónde te pueden localizar a ti, amigo? Que echen un ojo a whynotpilates.net y a ti, José, ¿al dónde pueden encontrarte? En pilates-medioinsider.com en pilates-medio.insider.com ahí para que me lean un rato y también vean todo lo demás que estamos haciendo Cada por ahí. cada jueves nuevo episodio, ¿no? Por supuesto, nos vemos el próximo jueves porque no paramos. Un abrazo muy fuerte, José. Cuídate, que tengas bonita tarde, noche, día, no sé cómo estés por allá. Igualmente, chao, chao. Chao, chao. Pilates 30.
vitamin. Inhalaré, exhala y fluye aquí.